pues efectivamente se trata de una sentencia muy interesante, sobre todo porque encontramos algunos aspectos que ya veremos que impactan de manera, podría ser determinante al propósito del sistema político mexicano, si tenemos en cuenta que la reforma constitucional de 2011 incorpora todo el sistema internacional de derechos humanos al derecho positivo mexicano. Esto a partir de la reforma del artículo número 1 de nuestra Constitución, que le da vigencia plena a todo el sistema internacional de derechos humanos como parte de nuestra Constitución. Veremos esa parte más adelante. Empecemos por explicar de qué se trata el asunto. Bueno, el asunto compete a un funcionario de la administración de Carlos Andrés Pérez, que en el año de 1988 ocupaba un cargo de director. Es decir, no es un cargo ni siquiera alto dentro de la administración. Lo menciono porque es uno de los temas relevantes ya cuando estudiamos jurídicamente el asunto. El caso es que este señor formaba parte de una administración que tomó una decisión de carácter político en algún momento con implicaciones económicas. Esto es, determinó que una cantidad importante, en millones de dólares, fuera transferida a cuentas de Nicaragua. Estas cuentas, este dinero, se utilizó eventualmente para mantener o sostener a la entonces presidenta de Nicaragua, doña Violeta Barrios, viuda de Chamorro, y también para entrenar a sus cuerpos de seguridad. Si hacemos un poco de memoria, eran momentos críticos dentro de la política centroamericana. Venezuela, con un gobierno como el de Carlos Andrés Pérez, demócrata cristiano, tenía por supuesto algunas simpatías y por lo tanto algunos intereses ahí para apalancar el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. El caso es que este director, el señor Barreto Leiva, era parte de la administración. Hacia 1996, la Suprema Corte de Justicia decide procesar al grupo que había participado del gobierno y considera que se cometieron delitos serios en esa transferencia de fondos. Bueno, aquí el tema comienza a desenvolverse de esta manera. ¿Quiénes estaban siendo acusados? El propio presidente Carlos Andrés Pérez, algunos diputados, senadores y otros funcionarios. El tema central es que estos funcionarios del presidente para abajo eran exfuncionarios que gozaban de fuero constitucional. El señor Barreto Leiva no gozaba de la misma condición, es decir, no le alcanzaba el fuero constitucional al cargo que él ostentaba. El caso es que este señor es llamado primeramente como testigo de cargo. Es entrevistado, lo citan hasta 3 ocasiones, pero de pronto la Corte Suprema decide que hay indicios que presumen que el señor Barreto Leiva podría estar directamente involucrado con el caso y ser él mismo responsable de la comisión de algunos delitos. De tal manera que decide dictarle prisión preventiva. Y ahí comenzamos a desarrollar el tema. ¿Qué es lo que sucede? El señor Barreto Leiva se duele de la violación de sus derechos humanos, puesto que él dice, nunca se me notificó el cambio de mi situación jurídica, de testigo a indiciado. Y si de alguna manera, en algún momento, la Suprema Corte decidió dictarme el auto de prisión preventiva, eso quiere decir que mi situación había cambiado. Es decir, ahora era indiciado, cuando se me interroga y se me detiene en la 4ª ocasión. Eso es el alegato en cuanto a esa violación se refiere. El Estado dice, no, no es cierto. No había por qué notificarle al señor Barreto Leiva delitos que todavía no existían las condiciones para saber que lo involucraban de manera directa, por lo cual la detención preventiva se produce cuando la legislación venezolana lo permite. Bien, ese es uno de los temas. El siguiente, cuando se inicia el juicio, cuando continúa el juicio, el señor Barreto Leiva es conectado directamente mediante conexidad. Esto es, estaba en curso el juicio contra Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, y otros funcionarios, y ahora se conecta al señor Barreto Leiva con él mismo. Y él se duele porque dice, momento, yo no gozo de fuero constitucional, por lo tanto, no podría existir conexidad de causa. Ese es otro tema. Posteriormente, una vez que se le ha dictado prisión preventiva,
se extiende esta situación de prisión por un lapso de 1 año, 2 meses y 16 días. Este es un dato importantísimo porque ahí vemos una violación a otro derecho humano del señor Barreto Leiva según su propio alegato. Ya veremos cuál es la dictaminación de parte de la Corte. Bueno, como vemos aquí, se están desarrollando una serie de supuestos jurídicos de relevancia especial. Uno que tiene que ver con la situación jurídica de las personas y su comparecencia ante autoridades jurisdiccionales. ¿Es importante o no? Por supuesto que es importante, porque una vez que una persona es considerada indiciado, automáticamente pasa a formar parte de una esfera de personas que pueden hacer uso de unos derechos subjetivos que les concede, en este caso, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y yo diría que para el caso prácticamente es una, no solamente un principio, sino una norma de derecho en la mayoría de los países con características democráticas. Sin embargo, al señor Barreto Leiva, estos derechos no le son reconocidos. ¿De qué derechos estamos hablando? Del derecho a ser notificado e informado de la acusación que se le está haciendo. Esto es para conectarse directamente con otro derecho, que es el de contar con una defensa elegida por él y seleccionada según sus propios criterios. De tal manera que él pueda eventualmente ofrecer pruebas de descargo y ofrecer también la posibilidad de presentar testigos e interrogarlos directamente, de tal manera que las autoridades que están llevando el juicio puedan conocer su propia versión de los hechos. De ahí que al no conocer esta situación, él dice, bueno, estos derechos humanos fueron violentados. Bien. Se duele también de que al ser conectado mediante este procedimiento de conexidad de causa, en un juicio en el que otras personas están siendo enjuiciados, ya lo decíamos, el expresidente y otros funcionarios, pero que gozan de fuero constitucional. Y él dice, momento, yo no gozo de fuero constitucional, por lo tanto no puede haber conexidad de causa. La Suprema Corte contesta que no existe legislación para impedir que una persona que no goza de fuero constitucional esté ligada en un caso de conexidad o en un juicio donde hay conexidad con personas que sí disfrutan de esa condición. El caso es efectivamente presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que lo analiza, le da entrada y dictamina una serie de situaciones en las cuales no ordena, pero recomienda al Estado venezolano que provea alguna información para poder tener elementos que sustenten su eventual resolución. El Estado venezolano hace caso omiso y no contesta los diferentes requerimientos, de tal suerte que solamente algunos son contestados u otros son tomados a partir de la documentación que se presenta con carácter probatorio. El caso es que en 2008 la Comisión Interamericana lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se presenta también otra situación muy interesante. La comisión presenta el caso de acuerdo con sus propios elementos, con los criterios que ya tiene desarrollados, pero la parte, es decir, en este caso el señor Barreto Leiva o su representante, también puede presentar elementos adicionales que podrían no haber sido considerados por la comisión. Y eso es lo que ocurre efectivamente. De tal manera que la Corte se declara competente, conoce el caso y comienza un análisis verdaderamente interesante de todos los temas, ya decía, algunos incluso con una eventual repercusión para nuestro propio sistema jurídico mexicano. Bien, vayamos por partes. Primeramente, la Corte determina que efectivamente fueron violados los derechos a que hacía alusión el señor Barreto Leiva, en términos de que no tuvo acceso a una defensa de su elección, en términos de que no fue notificado debidamente y en el momento oportuno respecto de la acusación que se le hacía y por lo tanto estuvo en una condición de indefensión jurídica. Esos derechos humanos están considerados en el artículo 8 con distintos incisos. Pero viene la parte que desde mi punto de vista es verdaderamente sustancial y es lo que tiene que ver con
las personas que disfrutaban de fuero constitucional y el señor Barreto Leiva en un mismo juicio debido al criterio de conexidad que interpuso la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que sucede? La Corte dice, no es verdad que el señor Barreto Leiva haya sido violentado en sus derechos humanos en cuanto a que no gozó de un tribunal independiente o que no gozó tampoco de un tribunal libre de presión, esto es, con autonomía para tomar sus decisiones. Dice la Corte, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela estaba en condición de llevar el caso, es decir, sí era competente, lo cual nos lleva a algo verdaderamente interesante, es decir, una persona que no goza de fuero constitucional puede ser juzgada dentro de un proceso debido a la conexidad de causa con personas que sí gozan de ese fuero constitucional. Caso muy interesante, la Corte lo ventila muy bien, les recomiendo que si tienen interés en el tema, lo puedan consultar. Bien, sin embargo, hay otro tema del que se dolía el señor Barreto Leiva, y es que cuando se lleva este tipo de juicios en Venezuela, son juicios de carácter uninstancial. ¿Por qué? Porque el tribunal que lo desarrolla es la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia no existen elementos para apelar sus resoluciones. Y aquí viene otro tema de especial relevancia. La Corte Interamericana dice, sí se viola el derecho humano del señor Barreto Leiva porque no tuvo ocasión de inconformarse con la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Caso interesantísimo, puesto que Venezuela o el Estado venezolano se defiende diciendo que la propia ley venezolana, el sistema jurídico venezolano, no provee la condición para apelar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí viene algo muy interesante. La Corte Interamericana dice, precisamente porque el sistema venezolano no provee para la posibilidad de que un inculpado o un sentenciado pueda inconformarse con la resolución, hay violación a los derechos humanos consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy interesante, porque dice, incluso el Estado venezolano está obligado a generar las condiciones para que cualquier persona, ojo, pueda tener la posibilidad de apelar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela una vez que es juzgada en esta condición. ¿Por qué decía yo que es de especial relevancia esto incluso para nuestro sistema jurídico mexicano? Porque aquí la Corte Interamericana lo que nos dice es, no importa si es un expresidente, no importa si es una persona que goce de fuero constitucional, de todos modos tiene que estar en condición de poder apelar la resolución de la Corte, que en este caso es uninstancial. Bien, ¿cuál es la relevancia de esto? Abro un paréntesis muy breve para la situación mexicana. Bueno, en México tenemos por lo menos dos que me parecen relevantes, casos que menciono. Uno de ellos es el juicio político y otro es diversos procedimientos administrativos que se llevan en forma de juicio, los cuales se vuelven de carácter uninstancial y no admiten apelación. Si asumimos que la Constitución mexicana ha colocado el sistema interamericano de derechos humanos y en general el sistema internacional de derechos humanos al nivel de la Constitución, estamos ante una situación interesantísima, porque quiere decir que el sistema mexicano tiene que corregir esas desviaciones. Lo menciono a partir de la lectura de este caso concreto, cierro el paréntesis. Bien, el otro tema del que se duele el señor Barreto Leiva, que es la detención arbitraria, puesto que no había sido notificado previamente, etcétera, etcétera, y no tuvo ocasión de defenderse, está ligado también con el plazo que pasó bajo condición de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque estuvo en prisión preventiva durante 1 año, 2 meses y 16 días. Nada más que al ser condenado, porque fue encontrado culpable por la Corte, fue condenado a 1 año y 2 meses de prisión. ¿Qué quiere decir? Que la prisión preventiva de este señor duró más tiempo de lo que se determinó como condena de su participación en el delito, lo cual lleva a la Corte a determinar que el plazo que se le dictó de prisión preventiva no es razonable.
La Corte ciertamente, la Carta Interamericana ciertamente considera plazos razonables de prisión preventiva como medida que además debe cubrir una serie de circunstancias para evitar que el reo se pueda fugar o el implicado. Vamos a quitar la palabra reo, nos referimos al imputado, ¿sí? Para evitar que se pudiera dar la fuga. Mas si vemos que la sentencia fue de 1 año y 2 meses y el señor pasó 1 año, 2 meses, 16 días en prisión preventiva, obviamente fue sujeto de prisión arbitraria por un lado y por el otro de un lapso de prisión preventiva que no es razonable. Muy bien. Habiendo dicho esto, el Estado venezolano fue condenado a una serie de medidas reparatorias, pero no todas las que pedía el quejoso, el doliente, el señor Barreto Leiva. Por ejemplo, la Corte Interamericana consideró que era no procedente el que se decretaran medidas adicionales a la publicación de la sentencia. En otros casos, la Corte sí ha dictaminado una serie de medidas, incluso la construcción de monumentos o que una víctima, su nombre sea puesto en una calle. Es decir, situaciones que denoten que el Estado fue responsable de cualquier manera, ya sea por omisión, por acción o por aquiescencia, de violación de derechos humanos. Eso consideró la Corte que era innecesario y que en este caso se reparaba el daño o los daños ocasionados por las violaciones que sí se reconocieron, se reparaba con 2 mecanismos. Uno, ordena la publicación de la sentencia, que se publique en el diario oficial y también en un diario de circulación amplia nacional. Y por otra parte, ordena también que le sean compensados una cantidad de $15,000 al señor Barreto Leiva por daños materiales que eventualmente pudo haber sufrido. Y es condenado también el Estado venezolano al pago de costas. En un monto de $10,000, el señor Barreto Leiva quería una cantidad muchísimo más elevada, pero la Corte dice no, son $10,000 y de ahí el señor Barreto Leiva podrá pagarles a sus abogados. Es en términos generales el carácter de la sentencia. Desprendería un dato adicional que llamó mi atención. En esta sentencia se utiliza la palabra ordena. Dice la sentencia en 2 ocasiones que la Corte ordena al Estado venezolano. No voy a adentrarme en ese tema, lo dejo aquí, ya que a quienes les interesen estos asuntos conocen o podrán interesarse en la implicación que ese término tiene para las cuestiones de carácter soberano, pero incluso también para lo que son las facultades de la propia Corte Interamericana. La palabra ordena llama la atención y está dentro de esa sentencia. Les agradezco mucho su atención, espero que sea de utilidad esta sinopsis del caso Barreto Leiva contra Venezuela y que, igual que yo, la encuentren de sumo interés. Muy buenas tardes.